Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa Para Dónde Vamos. Vamos a hablar de la bendición de Dios. A veces retrasamos la bendición de Dios en nuestra vida y nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios a mí no me bendice? Y no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Hoy vamos a tocar este tema muy interesante, dando lineamientos claros que qué debemos de hacer para poder recibir la bendición de Dios. Por eso regresamos después de este corto comercial y no se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad. No puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Como decíamos, vamos a tocar el tema de la bendición de Dios. ¿Quién no quiere tener bendición de Dios? Quiero hacer hincapié también que las personas piensan que la bendición de Dios es únicamente en la parte económica. Y no es así. Muchas personas pueden tener muchísimo dinero y estar viviendo un infierno. Por eso la bendición de Dios no podemos pensar que solo gira en torno a al evangelio de la prosperidad. No nos equivoquemos. Fíjense que si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 6, del 22 en adelante, dice: el Señor dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te dé la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, que se ha perdido muchísimo la costumbre de bendecir. Los padres de familia ya no bendicen a sus hijos, los matrimonios ya no se bendicen. ¿Y qué significa esta palabra de bendición? Si nosotros vamos a esta lectura, dice: el Señor te bendiga y te guarde. Entonces, bendecir a una persona es que el Señor te proteja, que el Señor te cuide. Dice: el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Entonces, que te sucedan cosas buenas. La palabra Dios te bendiga, lo que está diciendo es que te vaya bien por la vida, que te sucedan cosas buenas, que goces de la protección del Señor. Dice: el Señor te muestre su rostro y te dé la paz. Entonces también significa que te llene de paz y te llene de gracia. ¿Quiénes hoy en día no quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Quiénes hoy en día no quieren tener paz? ¿Quiénes hoy en día no quieren que les vaya bien? Y esta costumbre se ha perdido muchísimo. Yo creo que es también por ignorancia, porque nadie se da cuenta la riqueza que hay detrás de esta bendición. Nosotros vemos cuando en el libro de Génesis, cuando Dios hizo la creación, nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: y creó Dios por especies los grandes peces marinos y todos los seres vivientes que se deslizan y llenan las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo. Vemos la bendición. Y Dios los bendijo, dijo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Vemos también en el versículo 27, estamos en el capítulo 1, dice: y creó Dios a los seres humanos a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios diciéndoles: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra.
Y vámonos al capítulo 2, versículo 3, dice, Dios bendijo el día séptimo y lo consagró porque en él había descanso de toda su obra creadora. Y nosotros vemos cómo entonces Dios bendice lo que crea, ¿verdad? Lo bendice. Y es curioso que aquí es donde le dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Ahí donde le da Dios al hombre el señorío, un señorío que después perdemos por el pecado, ¿verdad? Pero cuando decía dominen no significa hagan lo que se les dé la gana, sino que cuiden este tesoro. Cuiden este tesoro que yo les estoy dando a cada uno de ustedes. Pero vámonos también a Noé, ¿verdad? Vámonos a Génesis capítulo 9, ¿se acuerdan de que después vino el diluvio, ¿verdad? Entonces vemos en el capítulo 9, vemos cuando Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Miren la misma bendición, ¿verdad? Crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra los temerán y respetarán. Las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están puestos bajo su poder. Todo lo que tiene vida y se mueve en la tierra les servirá de alimento, lo mismo que los vegetales. Yo se los entrego. Entonces aquí vemos también cómo el Señor, ¿verdad? Después del diluvio, como que empieza la nueva creación, igualmente hay una bendición. Y fíjense qué interesante, igualmente les da la autoridad al hombre sobre las cosas. Por el pecado, porque cuando uno se aleja de Dios, ya uno no tiene dominio sobre las cosas, sobre las personas, sino que todo cambia. Ya son las cosas quienes mandan sobre cada uno de nosotros. Pero ese es un tema para otra charla. Entonces vemos cómo también podemos ver, ¿verdad? Los patriarcas y la cabeza de cada tribu y familia bendecía también a su pueblo, a su familia. Lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 6, ¿verdad? Libro de Números, ¿verdad? Nuevamente, como una repetición, dice que el Señor le dijo a Moisés que iban a bendecir, ¿verdad? Di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas, a su pueblo y también los padres de familia, que es la cita que leí al principio. El Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Y realmente también vemos cómo Jesucristo, Jesús bendijo el pan, Jesús bendice a las multitudes. Vemos cómo entonces esta práctica de bendecir, la iglesia la adopta como el mayor de los sacramentales. Vemos también cómo en Génesis, capítulo 27, versículo del 28 al 29, vemos cómo Isaac bendice a su hijo Jacob. Y miren qué importantísima era la bendición que los padres hacían sobre sus hijos y sobre sus hijos primogénitos. Miren qué hermosa es esta bendición. Dice que Isaac le dijo a Jacob, acércate. Él se acercó y lo besó. Y cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo diciendo, el aroma de mi hijo es como el de un campo, como un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen hacia ti, ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea quien te maldiga y quien te bendiga sea bendito. Miren qué preciosa la bendición que hace Jacob sobre su hijo. También otra bendición de Tobías hacia su hijo Tobit, ¿verdad? En Tobías 5, del 17 en adelante, dice, el Dios del cielo los proteja
y los devuelva a mí sanos y salvos, que su ángel los acompañe y los guarde, hijo mío. Y fíjense, queridos hermanos, nosotros vemos cómo era tan importante esta bendición. A través de los años, ¿verdad? Un padre de familia, un hijo se iba a casar y necesitaba, era tan importante la bendición de un padre para un hijo cuando se iba a casar. Qué importante es volver a recuperar esto que se ha perdido, y especialmente sabiendo que la bendición lo que trae es que te sucedan cosas buenas, que te vaya bien, que haya prosperidad, que goces de paz, ¿verdad? Fíjense que entonces Dios quiere, a través de todo lo que hemos ido leyendo, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos y el Señor quiere que tu familia también esté llena de bendiciones y que esta bendición fluya a través de las generaciones. Mi madre, cuando llega a la casa de cualquier hijo, ella entra y dice: paz y bien los que moran en esta casa. ¿Verdad? Y cada vez que pasa por algún trabajo de alguno de sus hijos, siempre está diciendo: Señor, bendice este lugar para que mi hijo tenga trabajo. Miren qué importante es esto, porque normalmente nosotros pasamos por los lugares, vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros seres queridos y jamás se nos ocurre la importancia que es la bendición. Y no solamente eso, cuando antes nos encontrábamos con un sacerdote, siempre le decíamos: Padre, por favor, bendígame. Ahora no. Entonces, este tema creo que es especial para en esta época que hay tanto peligro, que hay situaciones tan difíciles, uno se expone a muchas situaciones, sale uno de su casa, no sabe si va a regresar. Qué importante es volver a recuperar esta importancia de la bendición. Entonces, existen obstáculos para la bendición. Hay obstáculos. Y estos obstáculos se pueden transmitir de generación en generación. Yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado por qué, a pesar de que estamos en el caminar del Señor, por qué, a pesar de que no estamos haciendo daño a nadie, por qué no estamos viendo la bendición en nuestra familia. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya, porque vamos a hablar precisamente de esto: obstáculos para poder recibir esta bendición. No nos cambie. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias, estamos aquí nuevamente. Hoy estamos en un conversatorio sobre este tema que realmente a todos nos interesa, y es la bendición de Dios. Porque a veces en nuestra vida no vemos esa bendición. Y como decíamos en el bloque anterior, ¿verdad? Cómo el bendecir era sumamente importante desde Génesis hasta nuestros tiempos. El bendecir a alguien significa que te vaya bien, que te sucedan cosas bonitas, que Dios vaya contigo, que goces de paz. Y esta es una práctica que se ha perdido muchísimo, comenzando desde que uno se encuentra un sacerdote. Imagínense la bendición de un sacerdote, que son instrumentos de Dios, que representan a Dios aquí en la tierra. Qué importantísimo es pedir a un sacerdote: Padre, deme la bendición. Cuando uno está con su familia: Padre, bendíganos, ¿verdad? Porque una bendición no cae en saco roto, no son palabras que se las lleva el viento. Es importantísimo. Y hablábamos de esos obstáculos para poder nosotros recibir esta bendición. Toda familia comienza con una alianza, y la alianza es entre hombre y mujer. De ahí comienza de ahí viene la familia. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos mal esta alianza, ¿verdad? Es cuando estamos poniendo un obstáculo a la bendición. ¿Y cómo empezamos mal? Cuando no invitamos a Dios en esto. Ahora,
los jóvenes de hoy quieren hacer las cosas diferentes. Ahora dicen primero vivimos juntos y después vemos si esto funciona para después casarnos. Y después vemos si podemos invitar a Dios. Hay matrimonios que se casan por la iglesia, pero solamente como un rito. O sea, como el vestido blanco, la iglesia, ay, porque mamá y papá, porque ellos quieren y hay mucha presión, entonces de cara a la sociedad, pero no se invita a Dios a ser parte de esta alianza. Y también se da porque a veces se cree que Dios no es importante. Tenemos una idea deformada de lo que es Dios en nuestra vida. Yo quisiera, Sandrita, que nos compartiera cómo usted pudo ver este obstáculo dentro de su alianza con su esposo. Fíjese que nosotros tuvimos una relación de 23 años en unión libre, ¿verdad? Yo pensaba que era más fácil, si las cosas no funcionaban, agarrar camino e irme, pero pasaron 23 años. Luego de eso, que comenzamos en el caminar del Señor, cuando vimos que era importante ordenar nuestras vidas, tuvimos una separación casi de 7 años. Pero siempre el Señor allí estuvo con nosotros. Y realmente creemos mucho, pues, de que estamos bajo su tutela, bajo su dirección. Y luego comenzamos nuevamente nuestra relación, pero ya siendo parte el Señor de nosotros, ¿verdad? Lo invitamos a que formara parte de nuestras vidas y logramos formalizar ya nuestra unión, ¿verdad? A través del sacramento del matrimonio. Realmente, Lorena, antes de tener nosotros el sacramento, pues era pleitos, muchas situaciones, celos, inconformidades, tanto de parte de él como mías. Nos costaba mucho ser felices, a pesar de que yo lo amaba y no dudo que él también a mí, pero no lográbamos encontrar ese punto de equilibrio que ahora entendemos que lo que nos faltaba pues era la bendición del Señor, porque vivíamos en una fornicación, en un pecado permanente todos los días. Y donde hay pecado, la gracia no está. La gracia no fluye, Sandrita, y es que cuando uno no invita a Dios, o sea, Dios es un caballero. Él está tocando la puerta, dice en el libro de Apocalipsis. Si escuchas mi voz, mi Padre y yo cenaremos contigo esta noche. Él es un caballero y la chapa para abrir la puerta solo está del lado de nosotros. Entonces, si nosotros no invitamos a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra alianza de pareja, entonces vamos a ver que no fluye la bendición, no fluye la armonía. Fíjense que para mí realmente el matrimonio nunca había sido una prioridad en mi vida. Y sin embargo, el Señor me regaló el don, ¿verdad?, del matrimonio. No fue la pompa y todo aquello, pero fue realmente lleno de tanto amor, organizado en mi comunidad. Nos casamos en la Catedral de Santa Ana, ¿verdad? Una ceremonia privada prácticamente, o sea, todo fue un regalo del Señor y nosotros vimos cómo vino Él a amarnos a través de los hermanos, porque cada quien aportó, hasta una hermana, ¿verdad?, que nos cantó y tuvimos nuestro baile de bodas, tuvimos pastel, o sea, fue una maravilla. Yo cuando cierro los ojos y lo recuerdo, lo veo con tanto cariño. Y lo importante de lo que usted dice, las bendiciones, porque cuando tenemos al Señor como invitado y como centro en nuestro hogar, las pruebas son diferentes, Lorena. Claro, ¿verdad? Siempre van a haber pruebas, porque las pruebas nos van a durar hasta el día que nos moramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros nos casamos en el mes de diciembre, a finales de diciembre, y a principios de enero le estaban diagnosticando un cáncer a mi esposo. Y realmente le digo con la firmeza y la certeza que el Señor está con uno, realmente yo no me desmoroné, al contrario, sentí aquello y bendije la prueba, ¿verdad?
y puedo dar un testimonio hermoso a pesar pues de que es un diagnóstico fuerte. Todavía se lucha con él, ¿verdad? Mi esposo todavía asiste a las quimioterapias ambulatorias, pero cada detalle, el examen de los médicos, un diagnóstico acertado, la intervención quirúrgica, los detalles de la gente en el hospital, cada uno, hasta la persona que hacía la limpieza, y ya no digamos los médicos y las enfermeras que estuvieron todo el tiempo. Entonces, eso es una bendición del Señor. Claro, y el hecho de estar en gracia, porque cuando uno no ha hecho esta alianza con el Señor, las pruebas uno las siente más difíciles y está uno siempre con un sentimiento de culpabilidad y llegar a sentir de que lo que le está pasando a uno es un castigo de Dios, y no es un castigo de Dios, sino que bendito sea el Señor que al ordenarse ustedes y a invitar a Dios a ser parte de ustedes, es que la prueba se recibe con más fortaleza. Gracias, Andrita. También tenemos a Carlos. Gracias, Carlos, por acompañarnos también. Cuente cómo usted pudo ver cuándo vio usted la bendición en su matrimonio y cuándo vio usted obstáculos. Yo, a diferencia de Sandrita, yo sí me casé por la iglesia, pero como una tradición, o sea, de blanco, el hombre y todo, presión de la familia, sobre todo de mi papá y mi mamá, que es muy católico, para que me casara por la iglesia católica. Pero solo fue la muy pompa, la muy fiesta y todo. El Señor realmente no estaba en la casa. Yo recuerdo que no teníamos ni siquiera una Biblia, ni siquiera una imagen de Dios. La casa estaba. Y si uno no está en el caminar del Señor, solo ir a misa, no, para nosotros los católicos no funciona muy bien. Uno hay que vivir como seguido de Cristo en una comunidad. Y realmente, al no estar Dios con nosotros, alcoholismo, libertinaje y pleitos y más pleitos. El Señor nos bendijo con 2 hijos, pero los pleitos seguían. Yo recuerdo que trabajaba hasta los sábados con tal de no llegar a la casa, porque llegaba a la casa y sentía un infierno. Eso de estar peleando, el pleito era desayuno, almuerzo y cena. Pleitos y agresiones físicas nunca hubieron, pero sí, lo psicológico de no estar ahí. A diferencia fue cuando hice retiro en la Comunidad Católica Nueva Alianza, 7 años, casi 8 de caminar con el Señor, se comenzó a ver. Claro, no es un rito mágico que aquí para mañana, es un caminar. Poco a poco, con los crecimientos, la asamblea, asistir a misa todos los días, se comienza a sentir la bendición de Dios. Hoy mi hogar es diferente, el Señor es el centro de nuestras vidas. Ya llevamos sacerdotes, amigos de nosotros, a bendecir la casa. Y tenemos salud, tenemos trabajo, y económicamente el Señor nos ha bendecido de una manera exagerada. Si cuando nosotros vemos las cosas decimos, wow, cómo es el Señor de grande y maravilloso, cómo el Señor nos bendice, y día a día vemos la mano del Señor en nosotros, y de caminar con el Señor. Eso de perseverar cuesta, lo que ustedes dijeron, porque pruebas hay, y siempre van a haber pruebas, pero agarrados de la mano del Señor las pruebas ni se sienten, y es bonito el caminar con el Señor. Gracias hermano, gracias Carlos, gracias Sandrita. Realmente, ¿cómo se puede notar una familia quebrantada? Una familia quebrantada, lo que usted decía, Carlos, llegaba a su casa y era un infierno. O sea, imagínense que hogar, la palabra hogar viene de hoguera. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando uno tiene mucho frío, uno se acerca al fuego y la hoguera es donde nos da calor, ¿verdad? Entonces la hoguera, el hogar es el lugar a donde uno tiene que ser un oasis, ¿verdad? Un lugar a donde uno puede llegar a contar sus problemas, a donde nos aceptan tal como somos, donde no tenemos que tener máscaras. Pero cuando nosotros no invitamos a Dios en la familia, comenzando por la alianza entre una mujer y un hombre, entonces se vive una vida de infierno. Podemos pensar en tantas familias donde incluso está involucrada la pornografía, el alcoholismo, padres que no se hablan, o sea, papá y mamá que viven en la misma casa, pero cada uno, o sea, no se toleran. Hay una intolerancia, hay una falta de capacidad para perdonar. Hay una falta de capacidad para dialogar, es una falta de capacidad para llegar a un acuerdo.
para poder buscar siempre el bien común. No hay, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque solo con Dios, solo teniendo a Dios en el matrimonio, y de verdad, de a de veras, teniendo a Dios en el matrimonio, podemos ir como revisando en nuestro corazón nuestras actitudes, ¿verdad? Ya no es el macho mi macho y mi mula, y aquí mando yo. Ese es en el hombre. Y la mujer con la liberación femenina, no te dejes. Si te dejas, va a pasar sobre ti. Y son dos personas heridas que vienen de una historia tal vez de familias quebrantadas también, porque ya vamos a hablar también de la herencia espiritual, vienen de familias quebrantadas, entonces son incapaces de buscar un bien común y de buscar una armonía y de poder dialogar. Y esto se da porque solo Dios, cuando yo no me siento querida, cuando yo me siento una persona de menos, cuando tengo una autoestima baja, yo me visto de una agresividad para poder cubrir un corazón herido. Y entonces así es como los matrimonios no se ponen de acuerdo. Entonces cada quien empieza a buscar terceros. El adulterio, por ejemplo, es otro factor que daña muchísimo el matrimonio. Y si nosotros vemos el Salmo 128, a mí este salmo, de hecho, este salmo se lee muchísimo en las bodas, ¿verdad? Pero analizándolo, yo me doy cuenta que es un salmo que es lo que el Señor también quiere para los matrimonios. Fíjense, dice, Salmo 128, dice: dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, serás afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de oliva en torno a tu mesa. Y realmente lo que el Señor nos está diciendo es que cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando invitamos a Dios a vivir con nosotros, ser parte de nuestra vida, comerás el fruto de tus manos. O sea, hay mucha gente que ahora come el fruto de un banco. O sea, que anda siempre, rascando y viendo de dónde. Porque no hay prosperidad en el trabajo. O sea, que un trabajo puede ser, el Señor, increíble cómo el Señor hace que hasta un sueldo bajo, es bien administrado, alcance. Entonces dice, el que teme al Señor, o sea, el matrimonio que teme al Señor, ¿verdad? Vas a comer del fruto de tu trabajo, quiere decir, no te hará falta el trabajo. Y dice, serás afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda. Miren, ¿de dónde viene el vino? De la uva. O sea, dice, tu mujer te traerá alegría. Y no solamente está hablando también de los hijos, ¿verdad? Pero está hablando, tu mujer te dará alegría. Serán un matrimonio lleno de felicidad si Dios viene a ser parte de tu vida. Y dice, y tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Entonces, habla también de un hogar. Hoy en día hay muchos, todos están sentados en la mesa y cada quien está todo el mundo está en cuerpo presente pero ausentes. Cada quien está con sus celulares o una televisión de por medio, cuando la mesa es el lugar a donde uno puede compartir. Entonces, qué importante es esta parte, ¿verdad? De que a veces ponemos obstáculos para que la bendición llegue a nuestra vida. Y realmente Dios quiere que nosotros también seamos bendecidos por Él y que tengamos un hogar feliz. Ahora, como decíamos, tal vez a usted yo le invito a que usted revise cómo es su hogar, cómo es su familia. Tienen un hogar quebrantado, una familia con pleitos, divisiones. La pregunta sería, ¿dónde está Dios en tu familia? ¿Dónde está? Alguien de ustedes tal vez puede decir, yo tengo a Dios, pero nadie más. ¿Cómo está tu testimonio dentro de tu familia? Porque a veces nos llenamos de mucha religiosidad, nos llenamos de muchas, ¿cómo es que se llama? Acciones
activismo, pero también acciones de yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo hago el Angelus, yo hago la liturgia de las horas, sí, pero tu testimonio en tu casa. Yo sé que nadie es profeta en su tierra, pero tarde o temprano, cuando uno cambia y uno es portador de paz, de amor, de unidad, tarde o temprano la familia termina invitando a Jesús al hogar. Vamos a irnos a un corte comercial, no nos cambie, y vamos a después a hablar un poquito de cómo viene este cambio, pero también vamos a hablar de la herencia espiritual y cómo debemos de cortar esa herencia de maldición que viene de nuestros padres. Así que quédense con nosotros, no nos cambie. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la bendición. Cuando llega la bendición en nuestra vida, pero también los obstáculos que nosotros mismos ponemos en la bendición. Y es cuando nosotros queremos bendición, pero sin Dios. Bendición sin poner orden en aquellas cosas que realmente no le gustan al Señor. Fíjense qué interesante es que cuando ya Josué entra a la tierra prometida, ¿verdad? Y llega el pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en Josué capítulo 24, del 13 en adelante, ¿verdad? Dice, les he dado una tierra que ustedes no han ganado con su esfuerzo, unas ciudades que no edificaron y en las que ahora viven. Comen los frutos de las viñas y de los olivos que no han plantado. Así pues, respeten al Señor y denle culto con entera fidelidad. Denle culto con entera fidelidad. Quiten de en medio de ustedes, miren qué importante esto, los dioses a los que dieron culto sus antepasados en Mesopotamia y en Egipto, y den culto al Señor. Si no les parece bien dar culto al Señor, elijan hoy a quién desean dar culto, si a los dioses a quienes adoraron sus antepasados en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos cuya tierra ocupan ahora ustedes. Yo y los míos daremos culto al Señor. Hermosísimo, porque acuérdense que este pueblo venía de un pueblo idólatra que era Egipto, ¿verdad? Ya habían pasado por el desierto y habían llegado ya a Canaán, que era la tierra que manaba leche y miel. Pero ahí tenían que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la bendición iba a venir si realmente ellos eran obedientes y quitaban de su vida ese culto a esos dioses extranjeros. Y Josué de una sola vez se define y dice, yo y mi familia le darán culto al Señor. Acuérdense, hoy pudiéramos decir, no se dice el burro primero, ¿verdad? No es yo. Pero acuérdense que allá el hogar, el jefe, el hombre, es el que tomaba la decisión y guiaba a su familia. Entonces él como cabeza del hogar está diciendo yo. Hoy no, ¿verdad? Hoy es mala educación. Pero pongámonos a pensar lo que está diciendo aquí Josué. Yo y los míos daremos culto al Señor. Él ya estaba viendo, incluso, o sea, estaba definiendo su línea, ¿verdad? Hoy hay que los hijos decidan, y hay mucha alcahuetería en la familia, pero qué importante es que el hombre que es cabeza del hogar, o la mujer cuando es cabeza del hogar, ¿verdad?, puedan definir y decir, en esta casa va a reinar el Señor. Y en esta casa, al reinar el Señor, no vamos a permitir todas aquellas cosas que ofenden y dañan al Señor. Y a veces pasa, miren, el Señor a todos nos quiere bendecir. Somos sus hijos, ovejas de su rebaño. El Señor no nos quiere castigar, no nos quiere hacer daño. Tenemos que tener bien claro quién es Dios. Dios quiere bendecir nuestros hogares, nuestras familias. Pero a veces retrasamos la bendición de Dios por la rebeldía.
¿Cuánto tiempo iba a tardar que el pueblo de Dios saliera de Egipto para llegar a la tierra prometida? 2 semanas. 2 semanas. Yo tuve la oportunidad de irme en carro desde Jerusalén hasta Egipto y nos tardamos creo que 6 horas en carro. Yo decía, no. Y les tomó a ellos 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. O sea, 2 semanas caminando se llega desde donde salió el pueblo hasta la tierra prometida. 2 semanas. Se tardaron 40 años. Bueno, dicen que el número es simbólico, que 40 significa todo el tiempo suficiente, el tiempo de prueba. Pero realmente ellos retrasaron la bendición de Dios por la rebeldía. Dios tiene un plan perfecto y de amor para cada uno de nosotros. Voy a poner ejemplo. Una muchacha soltera que se está muriendo por casarse, en vez de esperar el hombre idóneo, un hombre de Dios, el hombre que Dios escoja para ella, no, escoge al primero que se encuentra y después vive una tremenda infelicidad y el resto del tiempo le pasa echando la culpa a Dios. Dios tenía un plan precioso, le iba a mandar al hombre indicado, pero por la desesperación y la rebeldía decidió corregirle la plana a Dios. Y esto nos pasa en todos los aspectos. O sea, no esperar el tiempo de Dios, ¿verdad?, hace retrasar la bendición. Pero quisiera, Francisco, que compartiéramos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo es que llega la bendición de Dios cuando uno se ordena? Es así como quien dice, por arte de magia, invito a Jesús al centro de mi familia y todo cambió de la noche a la mañana. ¿Cómo es este proceso? Bueno, yo creo que muchas veces eso es lo que uno espera, ¿verdad? Que esto, ¡pum!, es como con arte de magia, todo cambia y todo. Fíjate que yo conocí al Señor y empecé a misa, clases, asambleas y toda la cuestión, pero muchas veces el ambiente en mi casa no cambiaba, ¿verdad? Gritos, pleitos, hay cuestiones y todo. Ahora que tú hablabas, reflexionaba y me di cuenta de que realmente en un momento de mi vida tenía a Dios ahí por un ladito, pero realmente yo era el Dios, yo era mi Dios, ¿verdad? Mis ideas y todo quería que se desenvolvieran de acuerdo a mis criterios y como yo pensaba que deberían de reaccionar los demás. Entonces, y entiendo también que mi corazón estaba tan dolido que mis respuestas eran agresivas y querer imponer lo que yo pensaba. Pero ¿qué pasa? De repente Dios empieza le permito yo que vaya hablándome y todo, y empiezo a ser más obediente al Señor, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante, le permito. Le permito. O sea, le permito a Dios. Sí, entonces, ahora me da pena decirlo, pero realmente, ¿verdad?, eso fue, empecé a ser más permeable a la voz de Dios, entonces, y más obediente. Entonces, de repente había una situación de gritos o pleitos en la casa, mi reacción automática era gritar, ¿verdad? O querer imponer mi voluntad. Entonces empecé a entender que mis reacciones tenían que ser diferentes. O sea, actuar diferente, ¿verdad? A cortar malos hábitos, a no gritar, a responder con amor, o sea, a hacer cambios drásticos en mi vida, pero eso me costó entenderlo. Es que con la ayuda de Dios se puede. Fíjense, a veces no le permitimos a Dios, no porque no querramos. A veces tenemos un corazón tan herido, a veces hemos sufrido tanto que no queremos sufrir. No queremos sufrir. O sea, hay historias en nuestra vida de tanto dolor y sufrimiento, de la juventud, de la manera en que fuimos tratados, a veces el abandono de los padres y tantas otras cosas que cerramos con 100,000 llaves. No queremos que toquen nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces me di cuenta, cabal, que tenía que, para que la bendición fluyera a mi casa, a mi familia, para que hubiera más armonía y todo, alguien tenía que marcar la diferencia y romper patrones, ¿verdad? Entonces, cabal, entendí que después de mucho tiempo, ¿verdad?, todo, que era yo el que tenía que empezar a romper patrones de conducta, ¿verdad?, para permitir que la bendición fluyera. Y efectivamente, o sea, digamos, a responder ya no con gritos, sino que con amor, el ceder, quedarme callado muchas veces, ¿verdad?, que me costaba un montón. Entonces ya la respuesta también ya no eran gritos, ya no, sino que y la bendición de Dios comenzó a fluir en mi casa y se comenzaron a romper patrones de violencia, de gritos, de agresividad.
Cuando uno le abre el corazón al Señor para que entre, y a veces uno tiene tanta necesidad de amor. O sea, todos tenemos necesidad de amor, mendigamos amor. Entonces siempre estamos como esperando que los demás puedan suplir esta necesidad que hay en el corazón. Sí, yo quiero compartir, Lorena, que realmente el papel de la mujer en este tema que estamos hablando es bien importante, porque uno es el termómetro en el hogar, ¿verdad? Si el hombre llega de mal humor por diferentes situaciones o los hijos llegan incómodos, por lo que sea, hay veces que hasta la mascota de la casa anda todo erizo, ¿verdad? Pero cuando caminamos con el Señor y realmente estamos convencidos de que nos levantamos y abrimos los ojos, es una bendición, es un regalo especial, comenzamos a ver la vida diferente. Correcto. Cuando el Señor llena nuestro corazón de amor, dejamos de mendigar. Cuando dejamos de mendigar amor, no. O sea, el Señor empieza a darnos esa sabiduría que nos hace comprender y entender. Entonces, cuando nos encontramos con alguien de la casa que anda molesto, ya no decimos yo soy el culpable, sino que decir está teniendo problemas, está teniendo estrés en su trabajo, está sin trabajo, está enfermo. Y entonces ahí es donde entra la comprensión. Y al entrar la comprensión entra lo que tú dices, Francisco, o sea, empieza a entrar esa armonía y en esa paz. Hay algo que también es importante que tenemos que ver, que no quiero que se nos pase, es la herencia espiritual que traemos, porque así como hablamos de bendición, ¿verdad? Cuando los padres, los abuelos han sido personas servidores del Señor, esta bendición viene a través de las generaciones. Y en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo del 6 al 10, dice: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios de mí, otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas y debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás, ni le rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que aman y guardan mis mandamientos. Y yo no quiero que se nos vaya esta partecita importantísima. O sea, ya vimos que la bendición viene cuando invito en mi matrimonio a Dios. Entonces el Señor trae orden en mi vida, y este orden en mi vida me está llevando a buscar la armonía y empezar a buscar la unidad, en buscar el perdón, la tolerancia, la reconciliación. Y puedo ir viendo cómo poco a poco esta familia que a veces era como un zoológico se convierte en un remanso de paz. Estamos claros ya con este punto. Ahora vemos esta herencia generacional, ¿verdad? Yo sé que hay personas que no creen en esto, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se explican ustedes, por ejemplo, cuando vemos a través de las generaciones suicidios? A través de las generaciones, suicidios. Adulterios, a través de las generaciones. Muertes trágicas a través de las generaciones, hijos fuera de matrimonio a través de las generaciones, enfermedades a través de las generaciones, divorcios, ¿verdad? A mí me llamaba la atención en el otro día que oí a alguien que decía, no, en mi familia a través de las generaciones los hombres son los que quedan viudos. Me llamó la atención, ¿verdad? Las desgracias en las familias. O sea, yo creo que todos conocemos, si nos ponemos a pensar, que en alguna familia hay esto. Entonces, ¿cómo se rompe? ¿Cómo podemos romper nosotros eso? Primero, cuando nosotros cambiamos y le entregamos nuestra vida a Jesús. Al entregar nuestra vida a Jesús, nosotros también rompemos, ¿verdad? Podemos romperlo a través de esos patrones rompemos, Señor, rompemos ataduras, cadenas de adulterio, cadenas de enfermedades, cadenas de divorcios, ¿sí? Yo quisiera hablar sobre eso, sobre las romper cadenas. En mi familia, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y mis tíos, todos tuvieron hijos fuera del matrimonio, todos los hombres.
Ajá. Yo a través del caminar con el Señor y pedir al Señor, he roto esa cadena de maldición. Porque hasta la fecha, ya con la edad que tengo, ya creo que no. Y porque a todo el caminar del Señor ya no voy a engendrar un hijo fuera del matrimonio. ¿Cómo se puede? Y si se puede romper cadenas de Y hay que maldición. seguirse cuidando, Carlos. Hay que seguirse cuidando y tener al Señor en el centro de su vida, porque hasta que se muera. Pero fíjense qué importante es este punto de que uno está consciente y a través de usted, de su cambio, por 1000 generaciones. Lógico, si después un hijo no tiene a Dios en el centro de su vida, pues puede volver a traer esta maldición, ¿verdad? Y fíjense, yo quisiera leerles, dice, cada pecado personal o de nuestros padres tiene consecuencia en la familia y eso se llama iniquidad. Y yo quiero leer lo que es la iniquidad. Dice, la iniquidad es la conducta repetitiva de pecado, patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra, lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, que nos inclinemos o cedamos ante su naturaleza destructora. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra, arraigándose cada vez más hasta que queda como un pecado escrito en nuestros corazones. De ahí viene lo que decía San Pablo, no hago el bien que quiero hacer, mas hago el mal que no quiero hacer y que está dentro de mí. Entonces, el pecado se perdona, la iniquidad se debe de sanar y liberar. Vamos a un corte comercial y regresamos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Tu gracia me llena, me da claridad. No puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de las bendiciones y también de esa herencia, también, tanto una herencia de bendición cuando vienen de nuestros padres y nuestros abuelos que han sido hombres y mujeres de Dios, y también cómo se puede también recibir una maldición que viene también de los padres que se han alejado de Dios y han hecho cosas muy duras. Como Francisco me comentaba, a través de su abuelo, que fue masón, después pasaron un montón de tragedias. ¿Y cómo se tuvo que cortar esto? Pues bien, yo quiero decirles que no podemos sanar sin Jesús y sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Definitivamente lo necesitamos a Él para sanar. ¿Cómo podemos revertir una maldición? Cuando ustedes estén en un ambiente donde alguien los maldice, inmediatamente bendíganlo. Ahí estoy revirtiendo inmediatamente la maldición que alguien está trayendo contra mí. A mí me pasa en el tráfico, cuando alguien me pita y me dice de todo, yo inmediatamente, Señor, bendícelo, bendícelo, aunque por dentro estoy así, ¿verdad? Pero bendícelo, Señor, bendícelos, bendícelos. O sea, bendigan. Todas las personas que quieran maldecir, bendigan. Hoy hay mucha maldición en la televisión, en todas las películas, hay mucha maldición, ¿verdad? Por favor, o sea, bendigan, reviertan toda la maldición que les quieran echar a ustedes, por favor, bendigan, aunque les cueste, aunque no les nazca, aunque les dé cólera, inmediatamente empiecen a bendecir y en ese momento ustedes están cortando toda maldición. Eso es por una parte. Realmente el Señor nos invita a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que estar conscientes y para eso ha venido el Señor. El Señor ha venido, Jesucristo ha venido a deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, con Jesucristo podemos revertir toda maldición, por eso no tengamos miedo. Hay personas que creen más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Y realmente nada que ver. O sea, para eso Jesucristo ha venido, para deshacer las obras de las tinieblas. Vamos a hacer una oración. Yo les quisiera invitar que cerremos nuestros ojos y que podamos nosotros orarle al Señor. Este tema es un tema grandísimo. Podemos ver hasta en el rey David. Es increíble, hago un paréntesis porque es impresionante cómo David, en el lugar a donde deseó a Betsabé, la esposa de Urías, en ese mismo lugar su hijo monta una tienda y se acuesta con las mujeres de David. O sea, es impresionante las herencias. En la Biblia podemos estudiar a profundidad cada caso, ¿verdad?
pero gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, Él nos invita y nos ayuda a que al doblar nuestras rodillas ante Él, ¿verdad? Después del bautismo, por supuesto, después de, ¿verdad?, esta riqueza que nos da nuestra iglesia, que nosotros podamos hacer una oración para romper. Entonces yo les invito a que cerremos nuestros ojitos y vamos a hacer precisamente esa oración de rompimiento. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú nos tienes aquí, Señor, escuchando este tema. En este tema donde yo también reconozco, Señor, que en mi familia hay situaciones, en estas herencias espirituales donde tú me invitas, Señor, a romper. Oh Dios, en tu nombre echamos fuera toda dificultad que nos impida llevar a cabo esta oración de sanación y liberación. Oh Jesús, en tu nombre derribamos murallas, barreras, dificultades y problemas que quieran obstaculizar tu manifestación poderosa entre nosotros. Pedimos la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, de San José, de San Miguel Arcángel, de San Gabriel, de San Rafael, arcángeles, de toda la corte celestial de sus ángeles y de todos los santos y santas de Dios, para que nadie ni nada perturbe nuestra vida, nuestra familia. Señor, rompemos, cortamos toda herencia espiritual. Cortamos, Señor, toda herencia espiritual que venga de nuestros ancestros, Señor, y nos abrimos a tu gracia y a tu amor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida cambie, que tú seas el centro de nuestro corazón, pero también muéstranos cuáles son las áreas de nuestra vida donde no te damos a ti gloria y honra. Esos apegos y esas situaciones, Señor, que nos impiden recibir tu bendición. Gracias, Señor, por tu amor. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder. Gracias por estar con nosotros. Te entrego mi corazón, mi alma, todo mi ser. Te entrego a mi familia, te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos. Señor, como también dijo Josué, queremos que tú seas el centro de nuestra vida y que nuestra familia pueda servirte. Gracias por tu amor. Te alabamos y te bendecimos y quedamos cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.